Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga grande y poderosamente a toda nuestra gente que se está conectando al programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para todo el área metropolitana de Washington, D.C., que este fin de semana estuve allí en Virginia con el pastor Milton Cortés y que fue un evento preciosísimo. Los dos cultos específicamente ahí donde él fueron preciosísimos, con linda asistencia, con un hambre extraordinaria. Y también allá en Goodbridge, donde finalizamos el domingo, fue algo precioso. Saludo para todos esos hermanos preciosos y lindos que pude ver este fin de semana y que vimos muchas almas, preciosas almas, entregar su vida y su corazón a Cristo Jesús. Déjenme compartir rápidamente con ustedes la palabra del Señor y dice así: el resto de la humanidad, aquellos que no fueron muertos por las plagas, ni aún se volvieron de los que habían hecho con sus propias manos, y no dejaron de adorar a los demonios, ídolos hechos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar, ni se volvieron de sus asesinatos, ni del mal uso de las drogas relacionado con lo oculto, ni de la inmoralidad sexual, ni de sus robos. Y no se arrepintieron. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes en este momento que estamos en este 8 de febrero. Y no se arrepintieron. Estamos en un momento trascendental. Apenas estamos iniciando el segundo mes de este 2023. Un año que está siendo fuertemente golpeado, con grandes acontecimientos extraordinarios. Tal vez como hacía el mensaje en vivo que hice este día 7 de febrero en mi Facebook, sobre una reflexión sobre el dolor que está pasando en ese momento el pueblo de Turquía y también Siria, donde solamente contabilizados en este momento van más de 100.000 víctimas, aunque los expertos o voceros específicos de Turquía, uno de ellos dijo que al final las cifras pueden llegar a ser, entre los dos países, arriba de 100.000 personas. Un terremoto de 7.8 grados a las 2 de la mañana que hizo colapsar centenas de edificios, muchísimos de ellos con gente, o sea, apartamentos. La inmensa mayoría de estas múltiples de centenas de edificios en estos momentos están completamente en escombro y las posibilidades de encontrar gente con vida sigue siendo bastante remoto. Solo 9 horas después de ese terremoto se vino un segundo de 7.5 grados que terminó de colapsar aquellos edificios que habían quedado derribados por el primer terremoto de 7.8 grados. El dolor es profundo. Lágrimas, llanto, desconsuelo. Y como decía en el tema de reflexión que tengo ahí en mi página de Facebook, Antonio Bolaines Oficial, como humanos nos tenemos que unir al dolor de los demás. Y como cristianos tampoco debemos de alegrarnos por las catástrofes o por los desastres y sobre todo por el dolor de los seres humanos. La situación es sumamente grave, dura, durísima. Las manos de ayuda se están haciendo fuertísimas, sobre todo en estas últimas horas, porque después que sea una catástrofe como eso, de edificios colapsados, los números en rojo son 72 horas. En estas últimas 72 horas se están trabajando
múltiples de equipos de rescate llegados desde España, Alemania, Inglaterra, Austria, Qatar, Israel, el mismo Irán y Arabia Saudita, Egipto, más de una veintena de naciones, incluyendo hasta desde Corea del Sur, que han enviado equipos de rescate, incluyendo México y Estados Unidos de América. Todos en un solo espíritu, todos con el deseo de ver si pueden salvar algunas de esas almas atrapadas, algunos de esos niños o ancianos, hombres o mujeres, atrapados bajo los escombros de esa multitud de edificios colapsados. En todo este dolor profundo que ha ocasionado esta situación, más los dolores que se van a agregar, dicen los expertos, ante los ejércitos infernales que se están preparando de parte de Rusia para lanzar un ataque masivo y agresivo contra la población civil de Ucrania en los próximos 60 días. Todo eso, más el dolor que está provocando en este momento a miles de familias en Chile, donde con estos voraces incendios que ya llevan más de 2 decenas de muertos, han dejado a miles de chilenos sin hogares, perdidos y con dolores profundos en este momento. Lo mismo en la situación dura que está pasando Perú, aparte de su situación difícil políticamente hablando. Para el colmo se les vino un desastre natural de un alud ante la inclemencia de esta lluvia fuertísima que ha provocó este día 7 de febrero más de 40 muertos, y la cifra no se conoce con exactitud todavía si es mucho más. Ante todo esto, es importantísimo hacer un análisis de cuál es la condición de los seres humanos. En el pasaje que leímos de Apocalipsis es profundo. El resto de la humanidad, aquellos que no fueron muertos por las plagas y ni aún así se volvieron de lo que habían hecho con sus propias manos. En este pasaje de Apocalipsis capítulo 9 y el versículo 20 hasta el 21 nos da un panorama, y de allí el tema: y no se arrepintieron. Porque lejos de estar viendo un despertar, un arrepentimiento en nuestros seres humanos, lo que estamos viendo en este 2023 es catastrófico espiritualmente hablando o moralmente hablando. Era doloroso y profundamente vergonzoso lo que pasó en este evento de los Grammy en California este fin de semana. En ese evento donde abiertamente y por primera vez en forma descarada en nuestra nación, los Estados Unidos de América, se rindió prácticamente en esa presentación una adoración en vivo y a todo color, si le quiere llamar a usted, al mismísimo Satanás, el diablo. Eso es doloroso, que provocó que uno de nuestros senadores, como es nuestro senador evangélico, Ted Cruz, hiciera una protesta ante lo que está demostrando exactamente quién es el que opera dentro de estas organizaciones como Hollywood, los Grammy y toda esta cosa. Fue doloroso, espantoso, vergonzoso, horrible lo que se puede ver en todas las cantidades de la presentación o de los videos de esa presentación en vivo que se hizo en este evento de este fin de semana, y donde el propio senador Ted Cruz muestra una de esas partes de esos videos donde se le está haciendo, e inclusive una de las reporteras principales de uno de los importantísimos
cadenas de noticiosas decía, llamaba o motivaba a la adoración al mismísimo Satanás. Doloroso. ¿Cómo es posible que después que venimos pasando, como lo dijo el presidente Joe Biden en la comparecencia ante la nación, en el discurso en el Congreso, hablaba haciendo una remembranza de más de 1 millón de familias en Estados Unidos que lloran la ausencia de un ser querido ante la mortandad que ocasionó esta pandemia. Con esta pandemia que mató solamente en Estados Unidos hasta enero del 2021, 1.350.000 almas en Estados Unidos. Las cifras arriba de 450.000, por lo menos lo que se conoce, solamente en México. Casi 1 millón de personas en Brasil. Y ahí la lista sigue en toda nuestra América Latina. Es para que esta pandemia que produjo tanto dolor, tanta lágrima y tanto luto dentro de nuestra humanidad, incluyendo el pueblo evangélico, donde muchísimas de nuestras iglesias todavía lloran, como en el área metropolitana de Washington, D.C., tal vez la iglesia Betel de Manasa, que todavía llora a su pastor, un tremendo siervo de Dios como era el pastor Roberto Hidalgo. Con toda esta situación dura, difícil, lo que fue esta pandemia y lo que estamos viendo en el mundo, uno dice, era para que los seres humanos cayeran de rodillas en arrepentimiento, pidiendo perdón a Dios. Pero como estamos leyendo aquí en Apocalipsis 9, dice, y ni siquiera, dice, y aquellos que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron, sino que siguieron, más bien, no dejaron de seguir adorando a sus demonios, como lo vimos triste, lamentable y catastróficamente este fin de semana en esa celebración de los Grammy norteamericanos. Y si no dejaron de adorar a los demonios, tal en vivo y a todo color, como se vio este fin de semana, y a sus ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera. Está hablando aquí Apocalipsis que a pesar de esta situación triste y dolorosa, la humanidad no muestra el más mínimo sentimiento de arrepentimiento. Es más, este espíritu de dureza, de incoherencia ante lo que está pasando, no solamente se ve en la gente impía o abiertamente adoradores de Satanás como estos artistas y este evento que se llevó a cabo, que como dije, nuestro propio senador Ted Cruz se unió para denunciar esta espantosa aberración y abierta a través de los medios de información en esa presentación prácticamente de adoración a Satanás. Pero esto está repercutiendo de forma profunda aún en los dos pueblos de Dios. Porque en el tema que toqué el lunes antepasado más bien, en la iglesia Elim Restauración de Austin, Texas, gritos por un Mesías, y que posiblemente, a lo mejor este viernes es probable, estaré tocándolo en la ciudad de San Miguel, El Salvador, ya que este 9 estaré viajando para El Salvador, y ese mismo 9 a las 6 de la tarde en Templo Tabernáculo de Oración y su pastor Ramón Barrera estaré comenzando el tema una crisis, ahondando más
sobre esta crisis. Una crisis se aproxima 2023. Y posiblemente viernes estaré tocando, aunque sábado también estaré con la Iglesia de Dios del distrito, de la Iglesia de Dios de Metapán y su presidente ejecutivo de la Iglesia de Dios. Porque es importante lo que estoy diciendo, que ha calado a nuestros dos pueblos esta situación dura, fea que estamos viendo, de que lejos de ver un arrepentimiento, lo que estamos viendo es una forma cruda del pueblo volteándose, como reitero, esta aberración espantosa que se dio este fin de semana en ese evento donde los medios informativos estaban dando cobertura nacional, donde se hace ese homenaje diabólico de adoración abiertamente a Satanás. Esta situación de dureza repercute, como dije, en nuestros dos pueblos. En el tema Gritos por un Mesías, en la parte final mostramos cómo Israel, el pueblo de Dios, no solamente va a abrir las puertas este mes de junio para que se dé el desfile de este movimiento, que es una de las más grandes aberraciones delante del Altísimo Dios Todopoderoso, sino que eligieron a uno de los miembros prácticamente cercanos al gabinete del nuevo primer ministro Benjamín Netanyahu. Pero también está calando lo más profundo en nuestra propia iglesia evangélica, que lejos de mostrar, hablaba en la conferencia que estaba con el pastor Milton Cortés el viernes pasado, de que una persona muy especial, cristiano y funcionario en Nicaragua, pero de esos hombres que ama al Señor, mientras iba a dejarme al aeropuerto, me decía: Antonio, estoy profundamente decepcionado de nuestro liderazgo evangélico en Nicaragua, porque lejos de estar hablando con urgencia de la inminente venida del Señor, de volver a la santidad, de hablar del tema de la eternidad, cielo, infierno, nada, sino que solo están hablando de prosperidad y de proyectos exactamente de materialismo y en lo más mínimo de advertencia al pueblo de que debemos de prepararnos para los acontecimientos duros que se nos aproximan. Esa es la triste realidad. Me decía una de las siervas del Señor allí en Washington, me decía el sábado, hermano Bolaine, aquí mismo en el área metropolitana, que ya creíamos que estaba limpia. Dice, se organizó un evento con un elemento de estos aquí, los evangélicos, al igual que los católicos, y todos están siguiendo a elementos que se levantan predicando como la sensación. Pero el problema es que no ponen atención qué es lo que esos elementos están predicando. Y allí es donde entra la enorme interrogante. Y le citaba a la hermana lo que escribí en mi libro Camino al Falso Profeta, que para todos los de América Latina, ese libro lo pueden adquirir ya en su país a través de Amazon. Y allí hablo cuestionamiento de estos pastores que se dejan llevar por estos elementos. Como decía, la sensación de este hombre de Honduras, y se reunieron todos en Washington, estaba llenísimo y cantidad de pastores. Y comenzó la manipulación del dinero. Si tú das 1,000, tú no crees que Dios te va a dar 2,000. Si tú das esto, eso es triste, lamentable, catastrófico, porque están manipulando al Espíritu Santo. Están poniendo como que el Espíritu Santo está de acuerdo con Simón, el mago, o con el criado de Eliseo. Recuerden, en ambos hubo consecuencias grandísimas.
Y ahí vino el interrogatorio. ¿Cómo es que estos pastores, en lugar de reaccionar, pasaban adelante con su sobre? La respuesta es muy sencilla, decía. Uno, posiblemente el Espíritu Santo está lejos de ellos. Porque el Señor dice, y yo enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, y Él les guiará a toda verdad. Es decir, si ellos mismos no pueden detectar a lo que Jesús dijo, tengan cuidado, porque previo a mi venida se levantará una multitud de falsos profetas, digámosle falsos predicadores, que arrastrarán a multitudes, es decir, que serán sensación, como este hombre que lo llamaban ahí como la sensación de Honduras, que serán sensación, o como este otro señor que dice que vino una profeta y que le dijo que agarrara ese edificio grande y que Dios se lo iba a llenar, pero que tenía que poner una silla tipo trono frente a la par del altar, y que esa silla nadie se podía sentar, porque cada vez que estuviese la iglesia llena y todo, el espíritu de su esposa que ya había muerto iba a estar sentada en eso. Y en multitud de gente, no solamente llenando la iglesia, sino observando aquella silla. Sí, suena bonito el predicador y suena fantástico, pero ¿no se llama eso espirituismo? O pregúntenle a los cubanos inconversos y le dirán que eso es santería. ¿Cómo es posible que nuestros evangélicos y pastores como estos que fueron en Washington no solamente están participando, sino que están extendiendo todas esas aberraciones a sus propios miembros? Pregunto, ¿dónde está el Espíritu Santo en ellos? ¿Cómo es que no pueden detectar? ¿Cómo es que no se pueden dar cuenta que en esos mensajes fantásticos, sensacionalistas, en lo más mínimo hay tema de advertencia de venida de Cristo, de advertencia de santidad? En lo más mínimo hay mensaje del futuro, de venida de Cristo o de un infierno. ¿O es que sencillamente ellos no quieren escuchar esos mensajes? Algunos dicen, no hay que predicar del Apocalipsis porque eso produce miedo. Pero los que dicen eso, incluyendo pastores, están haciendo una declaración con gravísimas consecuencias eternales para ellos y posiblemente sus hijos. Porque dice Apocalipsis que a cualquiera que le quitare o le pusiere, sencillamente Dios quitará su nombre del libro de la vida. La Biblia comienza desde Génesis y termina hasta el Apocalipsis. Si vamos a predicar desde el Génesis, tenemos que predicar hasta el Apocalipsis también. Esta es la realidad que estamos viviendo. Si la maldad que estamos viendo en el mundo es tan dolorosa, es tan horrible, es tan espantosa, donde la idolatría está llegando a los niveles más altos, que inclusive está arrastrando hasta los propios evangélicos y en depravación moral hasta el propio pueblo de Israel. La palabra es contundente. Y no dejaron de adorar a los demonios e ídolos hechos de oro, de plata, de bronce, de piedra y madera, los cuales no pueden ver ni oír ni caminar, ni se volvieron de sus asesinatos, ni del mal uso de las drogas relacionado con lo oculto, ni de la inmoralidad sexual, ni de sus robos. ¿Cómo se llama o cómo le llamaría usted a esos elementos que utilizan el púlpito para decir el Espíritu Santo dice que si das 1000, Él te va a dar 2000? ¿Cómo se llama eso? ¿Manipulación? ¿O cómo más les gustaría llamarlo a ustedes? Lo que sí le puedo decir, eso nunca puede ser del Espíritu Santo. Pero se puede tomar como una blasfemia abierta, tanto el que está arriba, como los que están participando. El mensaje de Apocalipsis es contundente y no se arrepintieron.
sino que siguieron en sus mismos caminos, aún después de estas plagas. Con todo lo que estamos viendo, con ese dolor profundo de qué está pasando en este momento Turquía, Siria, Chile, Ecuador y todos los desastres más que vamos a ser testigos a lo largo de este año. Permita Dios que al menos nuestro remanente, incluyendo en el área metropolitana, tenga la osadía de reaccionar y buscar profundamente a Dios y tener cuidado profundo en no ir a eventos donde vienen estos elementos sensacionalistas y los hombres del momento. ¿De qué momento? Si no están hablando ni de arrepentimiento, ni de venida de Cristo, ni de los hechos que están pasando en el mundo, sino ego. Ese es el espíritu del anticristo. Por favor, en este tema, y no se arrepintieron, y ante la dureza que estamos viendo, y ante lo espantoso y horrible que fuimos testigos de esta celebración organizada por las organizaciones de Hollywood y los premios Grammy, por favor, que esto que es ya lo peor que pudo haber pasado en nuestra misma nación, abiertamente y públicamente, haga que el remanente de Dios reflexione profundamente. Y por favor, dejen de andar buscando a estos predicadores sensacionalistas o falsos predicadores o falsos profetas o falsos apóstoles. Busquen palabra viva, palabras que los confronten de que en esta tierra somos extranjeros y advenedizos y que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en la patria celestial. Como dijo Jesús, y cuando ustedes vean estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acercó. Que el Altísimo Dios Todopoderoso los bendiga. Hasta el próximo miércoles.